Muchas gracias por su intervención. Han topado temas bien interesantes que luego nos va a ayudar para la discusión al final. Les recuerdo que hay algunas personas que están pasando con papelitos para que puedan hacer sus preguntas. Ahora me gustaría presentar a Marcela Cornejo. Ella es doctora en Ciencias Psicológicas por la Universidad de Lovaina, Bélgica. Es profesora asociada e investigadora en la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadora adjunta del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, y es editora de la revista Psique. Lleva trabajando más de 15 años en investigación en temáticas que transitan por los traumas psicosociales, producto de la violencia política, los procesos de elaboración psíquica individuales y colectivos a raíz de la violencia política, los procesos de construcción de la memoria colectiva y biográfica, la participación en acciones colectivas, la aproximación generacional en la comprensión de fenómenos psicosociales, la fotografía y la memoria y las lógicas y prácticas de investigación social cualitativa. Por favor, démosle un fuerte aplauso a Marcela para darle la bienvenida. Sí, muy buenos días a todas y a todos. Quisiera comenzar agradeciendo especialmente a Vero y al equipo de Ares por esta invitación. Han sido días muy intensos de encuentro, de reflexión sobre lo que hacemos y además de poder estar con gente que hemos venido caminando hace mucho tiempo en reflexiones comunes sobre temáticas que nos llaman la atención. Lo que pensé en compartir hoy día con ustedes tiene que ver con un trabajo que comencé tempranamente en mi tesis de doctorado, inspirada por algo que una de las personas que tuve la fortuna que me acompañara, Michel Legrand, denominaba la puesta en disposición clínica del investigador y que luego desde otras lecturas he ido tomando el nombre de autoetnografía. Y particularmente lo que les voy a mostrar es un análisis de mis investigaciones, pero no de sus resultados, sino de cómo he ido haciendo estas investigaciones, posicionándome desde la óptica de lo que en investigación social cualitativa se llama los sensitive topics, ¿no? Las temáticas sensibles, cómo son los temas que yo investigo. Voy a exponer a la antigua, voy a leer un texto que he preparado, pero lo voy a ir comentando. Por más de 15 años he realizado investigaciones sobre temas relacionados con el trauma psicosocial y con la memoria colectiva, examinando específicamente los acontecimientos que tuvieron lugar en Chile después del golpe de Estado de 1973 y los 17 años de dictadura que siguieron. He estudiado directamente la experiencia del exilio y el retorno de la primera y segunda generación, la escucha de profesionales en comisiones de verdad y reconciliación, los procesos mediante los cuales diferentes generaciones construyen memoria sobre la dictadura y actualmente dos temáticas: la exclusión de los mapuche, el pueblo originario más importante en Chile, en las medidas de justicia transicional postdictadura, y el sentido de la participación en acciones colectivas de madres y padres que participaron en movimientos contra la dictadura en los años 80 y de sus hijas y de sus hijos que han participado de los movimientos estudiantiles que resurgieron en Chile en los 2000. También he supervisado y acompañado tesis de estudiantes sobre la transmisión transgeneracional del trauma en la tercera generación de víctimas de la dictadura, sobre las experiencias de vecinos de un centro de tortura clandestino en Santiago de Chile y sobre los significados de la parentalidad en hijos de exiliados chilenos que devienen padres en un país extranjero. Además, como lo señalaba Jean-Luc, como resultado de fructíferos intercambios académicos, he podido aprender de las experiencias traumáticas vividas en otras partes del mundo, especialmente en Europa con el Holocausto y en Ruanda con el genocidio Tutsi.
A partir de todas estas investigaciones, vengo desarrollando un trabajo respecto a lo que unas autoras argentinas han denominado la trastienda investigativa, lo que yo le suelo llamar el backstage, ¿no? La parte de la cocina, aquello que uno no ve ni lee muchas veces en los libros sobre metodología o los artículos cuando los investigadores damos a conocer nuestras investigaciones, y que tiene que ver con cómo armamos nuestras investigaciones, por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, lo que he ido haciendo es poder dar un sentido y reflexionar acerca de cómo y por qué y cómo investigamos y cómo yo investigo lo que investigo. Particularmente, he desarrollado reflexiones acerca de cómo ciertas posiciones epistemológicas adoptadas por los investigadores cualitativos se traducen metodológicamente cuando los objetos de estudio son temas sensibles, como es en mi caso el trauma psicosocial y la memoria colectiva desde pasados recientes, conflictivos y violentos. Entonces, lo que he ido intentando hacer es pensar y ponerme desde el otro lado de la reflexión, ¿no? Y es por qué ciertas asunciones epistemológicas, ontológicas, muy fundamentales de lo que fue el surgimiento y el desarrollo de la investigación cualitativa en ciencias sociales, y cómo entonces hacemos las investigaciones, ¿no? Porque pienso que elegir, por ejemplo, lo que Marichela evocaba ayer, un relato de vida en una investigación, una entrevista individual, un grupo focal, no son decisiones neutras, sino que tienen que ver con ciertas decisiones epistemológicas. Sin embargo, en el curso de las investigaciones olvidamos eso y nos quedamos en la técnica. Y lo que yo creo es que tenemos que volver a los fundamentos y a las lógicas más epistemológicas para darle sentido a lo que estamos haciendo, porque le estamos así dando un sentido al tipo de construcción de conocimiento que estamos haciendo, sobre todo en estas temáticas. Un aspecto importante en esta reflexión se relaciona con la complejidad de los objetos de estudio que se construyen en una investigación. Estudiar los efectos de la violencia política durante el exilio, examinar las experiencias de quienes han escuchado a víctimas de tortura en comisiones de verdad, examinar cómo la gente construye memoria acerca de lo que sucedió durante la dictadura, aprender de la implicación en acciones colectivas de madres, padres y sus hijas e hijos, implica abordar cuestiones que son política e ideológicamente complejas a través de investigaciones, como dice Dana Haraway, que son situadas. Al mismo tiempo, esto implica y exige procesos de investigación y sobre todo investigadores que también estamos situados. Esta complejidad ha hecho necesario, por ejemplo, diseñar y realizar el trabajo de campo de maneras particulares, usando estrategias especiales para contactar y reclutar participantes o para construir redes con informantes claves, superando las barreras del miedo, de la vergüenza, de la desconfianza y de la desmentida social derivadas de lo que tuvo, en este caso, lugar durante la dictadura y la negación social y no reconocimiento que imperaron durante mucho tiempo. Pensaba, conversando con Paola, sé que algunos de ustedes están en el marco del proyecto ARES desarrollando su trabajo de campo. Creo que también ahí, como investigador, uno llega a ciertos contextos que no son el propio familiar de uno y que por lo tanto el desafío es cómo, ¿no? Recién Vero decía cómo nos posicionamos, cómo construimos una responsabilidad y una posición donde invitar al otro a conversar acerca de sí tenga un sentido para uno, pero también para el otro, ¿no? Y creo que esto es muy central porque va a determinar cómo el curso de esta investigación se puede dar. Durante la etapa de producción de datos, que implica para los participantes hablar de sí mismos, ha sido necesario crear vínculos con ellos en los que el cuidado, el respeto, la confianza y la escucha atenta y activa adquieren gran importancia. Hemos construido así ciertos encuadres de investigación que permiten a los participantes contar historias dolorosas y sensibles a otra persona. Si la investigación cualitativa y el conocimiento científico que desde ahí se genera surgen del encuentro y del diálogo entre investigador y participante, es en este encuentro donde los discursos performativos ocurren y donde el mundo del participante se fusiona con el del investigador. Por lo tanto, realizar investigación cualitativa en temas sensibles requiere la inclusión de características particulares en el diseño y la implementación de esta relación.
profesionales que trabajaron en Chile durante la dictadura tratando terapéuticamente a personas traumatizadas por la tortura o la desaparición forzada de sus familiares, desarrollaron un concepto que nos ha parecido central. Es el concepto de vínculo comprometido. Este enfatiza la necesidad de reconocer la dimensión social y política de la persona como un primer elemento necesario para trabajar con experiencias traumáticas. El trabajo terapéutico requirió una alianza psicológica, política y social para adoptar una posición ética no neutral respecto del daño y la violación de los derechos humanos. Elizabeth Lira destaca estos encuentros terapéuticos como encuentros históricos, ya que las dimensiones subjetivas del contexto son comúnmente compartidas por el paciente y por el terapeuta. Tomando estas reflexiones me las he llevado al ámbito de la investigación. En esto, encontrar, conocer y reconocer a los participantes también se ha convertido en un signo de compromiso y de historicidad, aunque de una manera diferente. Son encuadres diferentes y eso es algo que no hay que olvidar. Con respecto al compromiso, han habido muchos participantes que durante los primeros contactos me expresan su sorpresa, pero al mismo tiempo su satisfacción de que alguien esté interesado en estos temas. Los participantes asumen implícitamente que si alguien está interesado en estos temas, no es solo porque los considera importantes, sino que también porque el investigador se compromete a darles voz y condena los daños que han sufrido. La investigación académica, ayer alguien preguntaba por, no recuerdo cómo hacía el símil de investigación académica y compromiso, ¿no?, respecto a las cosas. Activismo. Yo creo que es asumir una cierta posición y creo que la investigación académica, cuando solicita a participantes contar historias de dolor y de sufrimiento, que muchas veces no han sido contadas, reconoce a las personas dañadas en su propia posición en una esfera social e histórica. De manera similar, los contextos históricos del investigador y de los participantes se vuelven relevantes al estudiar temas sensibles. En una de mis investigaciones produje información sobre las memorias de distintas generaciones acerca de la dictadura. Esto alrededor de los 40 años de conmemoración del golpe de Estado en el año 2013. Esto provocó a nivel social una gran cantidad de reportajes en medios de prensa escrita, en radios, en universidades. Hubo muchos seminarios, muchos congresos a propósito de los 40 años del golpe. Por lo tanto, muchos participantes mayores que yo sintieron la necesidad, al participar de la investigación, de insistir que estaban compartiendo sus historias de la dictadura y que estaban hablando en su investigación para que la gente lo sepa, porque yo sí lo viví. Establecieron y verbalizaron la brecha generacional conmigo como una forma de situar la historia y sus historias dentro de lo que contaron. Como señala Norman Denzin, un investigador cualitativo muy importante, el encuentro performativo entre investigador y participante entre sus mundos configura un contexto histórico importante. En nuestra opinión, esto se vuelve relevante al estudiar la memoria colectiva y el trauma. Siguiendo a de Goljak, la función de historicidad puede entenderse como la capacidad de los individuos para integrar la historia y su propia historia, identificando y comprendiendo las formas en que actúan sobre ellos. En mi investigación, pedir a los participantes que cuenten sus historias íntimas les permite trabajar sus vidas mientras intentan establecer conexiones entre sus historias personales, familiares y sociales, creando un personaje de sí que es histórico y que es situado. Los temas sensibles se historizan cuando se los lleva a la esfera de la investigación. Una característica, de los estudios en temáticas sensibles es que pueden tener efectos sobre nosotros los investigadores. Lo que para mí hasta acá está claro y lo que personalmente he experimentado como investigadora es que trabajar en estos temas genera emociones que resuenan dentro de mí debido a la historia de los participantes. Lo que he investigado ha tenido un impacto en mí, desafiando y tensionando mi investigación. Al trabajar en estos temas sensibles hay una tensión entre quién es el investigador, sus propias posiciones como ciudadano, el alcance del trabajo del investigador y la utilidad de la investigación en términos académicos y humanos.
Mi subjetividad como investigadora se ha visto cuestionada, tensionada, no solo por lo que escucho de los participantes y porque esto me afecta, me provoca o me choca como investigadora, sino que también porque como ciudadana tengo mi propia historia personal y familiar, así como mis propias ideas y posiciones en relación a la historia social y política de mi país. Un concepto que considero relevante y que me ha permitido pensar esto es un concepto avanzado por Dominique Lacapra, un historiador de Estados Unidos, que el concepto es se llama desasosiego empático. Este concepto designa una posición particular que los investigadores debiéramos adoptar para tener acceso a historias de los participantes relacionadas con experiencias traumáticas en situaciones sociales y políticas específicas. Esta posición implica escuchar de manera tal que la confianza y la creencia en lo que expresan los participantes prevalece por sobre ciertas experiencias emocionales de incomodidad que uno podría sentir como investigador. Tomando todas estas tensiones que he encontrado en el desarrollo de mis investigaciones, he desarrollado ciertas estrategias metodológicas en el diseño y la implementación de mis investigaciones. Siempre tengo la imagen de que investigar es crear una suerte de andamiaje, ¿no?, a través del cual uno va circulando, primero lo diseña y luego en el terreno uno lo va redescubriendo y reafinando, y que hay ciertas fases que todos conocemos que están bien descritas, ¿no?, la producción de información, el reclutamiento o muestreo de los participantes, los análisis. Sin embargo, creo que a esto hay que ponerle ciertas piezas intermedias para que este mecanismo pueda funcionar más como un proceso que como una cosa que uno pueda predecir antes cómo se va a dar, porque justamente los terrenos nos van a afectar y nos van a implicar tener que variar esto. Pero, ¿cómo lo hacemos? He denominado estas estrategias dispositivos de escucha. Intentan responder a la sensibilidad en esta área de investigación. Proporcionan herramientas como son el cuaderno de campo o cuaderno reflexivo del investigador, las notas de los transcriptores, las reuniones de interanálisis, entre otras, que sistematizan la reflexividad y subjetividad de los investigadores y los equipos de investigación en relación al área y objetos sensibles que se están estudiando. La idea de estos dispositivos es permitir que los investigadores seamos reflexivos cuando nos comprometemos en un trabajo sistemático y sistematizado con la subjetividad que caracteriza los estudios cualitativos. Una de las premisas epistemológicas y ontológicas clave de la investigación social cualitativa ha sido la subjetividad, ¿no?, versus la neutralidad versus la objetividad. Sin embargo, muchas veces me pregunté qué hacer, más allá de decir que sí, la subjetividad está ahí presente. Y entonces intenté desarrollar toda una línea de trabajo que tiene que ver con devolver o hacer de la subjetividad algo que forma parte del proceso investigativo. Entonces, por ejemplo, lo que los transcriptores pueden transmitir al escuchar y tener que escribir qué dicen los participantes, lo que las personas de los distintos equipos de trabajo van reflexionando respecto al terreno, creo que son datos propios de la investigación que no tienen que quedar fuera. Entonces, más bien tiendo a pensar que la subjetividad hay que ponerla al servicio misma de la investigación. Sobre la base de las lógicas y fundamentos epistemológicos, estos dispositivos han sido creados y recreados de acuerdo con las tensiones que surgen al trabajar con lo sensible en problemas complejos de investigación. Además, estos dispositivos permiten agregar mayor complejidad y peso analítico a los resultados generados, permitiendo que el proceso de investigación mismo sea una fuente de información. Los dispositivos de escucha permiten incorporar supuestos relativos a la subjetividad, la reflexividad crítica, la triangulación y la calidad de estudios cualitativos. Desde la línea que propone Mijael Bakhtin, que considera la multicidad en la palabra del otro, o lo que él llama la polifonía, los dispositivos de escucha permiten escuchar voces tanto de los participantes como de los investigadores, que son dos lados del encuentro performativo que crea la investigación. Los dispositivos de escucha abordan la necesidad de estrategias reflexivas en investigación, especialmente de una toma de perspectiva, de una posición, al alentar a los investigadores a tener en cuenta múltiples puntos de vista con respecto al tema y el contexto estudiado. Voy a saltarme esto en honor al tiempo.
Y voy terminando. La naturaleza sensible y compleja de los problemas que estudio implica hacer preguntas y examinar problemas de investigación en los que ha prevalecido el silencio, el silenciamiento, lo no dicho y la negación de lo sucedido, que es algo que ayer conversamos respecto al silencio. El trauma ha causado justamente la desaparición o la no posibilidad de palabras que no se pueden decir, porque decirlas implica un análisis de lo que sucedió, cuestión que para muchas personas hasta hoy día en Chile no es posible hacer. El ambiente de amenaza política y de miedo que determinó la violación sistemática de derechos humanos en Chile durante 17 años dificultó hablar de estos temas no solo para aquellos directamente afectados, sino que para toda la sociedad, incluso hasta hoy que la dictadura ya terminó. Comprensiblemente esta dificultad afectó también a la investigación. Entonces creo que tomar en cuenta estas implicaciones de la sensibilidad en los temas de investigación permite adoptar una forma diferente, cuidadosa y comprometida de abordarlos para poder discutirlos y someterlos, como por ejemplo hoy día, a la reflexión crítica con colegas y con personas que están aprendiendo a ser investigadores. Para cerrar, para mí, para nosotros, trabajar en temas sensibles ha significado abandonar una forma particular o esta zona de confort y probada para realizar investigaciones, adoptando otra en la que nosotros, como investigadores, tenemos en cuenta nuestras emociones, fortalezas, posibilidades, límites y contradicciones cuando realizamos nuestros estudios. La investigación ha agregado tensiones y desafiado nuestras biografías, transformando nuestras formas de trabajo, pero también nuestra vida. Los temas sensibles que investigamos han afectado nuestro trabajo y reconocemos su enorme potencial de transformación en los temas vinculados a ellos, lo que provoca una forma activa, reflexiva y comprometida de generar conocimiento. La investigación sensible también abre la posibilidad de un debate sobre cuestiones éticas y sobre nuestra responsabilidad con respecto a los sujetos con que trabajamos, lo que implica tener en cuenta los efectos y las implicaciones de trabajar con temáticas sensibles. Los temas sensibles nos han permitido hacer visibles situaciones, problemas y sufrimiento que a menudo se han silenciado o minimizado, adoptando un enfoque respetuoso de los procesos y el conocimiento generado por quienes han vivido las experiencias que estudiamos. Sus voces están presentes en estas reflexiones y decisiones sobre nuestra manera de investigar. La investigación en temas sensibles ha permitido desarrollar caminos más imaginativos y otras formas de abordar problemas y situaciones que durante mucho tiempo han permanecido sin respuesta, en espera debido a su complejidad. La investigación sobre temas sensibles nos ha hecho más responsables de los resultados de nuestros estudios y también más responsables para seguir preguntándonos por qué y cómo hacemos lo que hacemos cuando hacemos investigación. Muchas gracias.